El negocio de su esposo Edward prosperó modestamente, proporcionando circunstancias cómodas, aunque no ricas. Cuando Charlotte murió en 1822, su hija Eleanor revisó las pertenencias de su madre y encontró una pequeña caja de madera que contenía objetos que Charlotte había apreciado: el anillo de bodas de su madre, flores prensadas de su día de boda, cartas de su padre y, curiosamente, una sola página arrancada de una Biblia, la página que contenía el relato de Lucas de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel le dice a María que dará a luz a un hijo. Eleanor notó que su madre había subrayado ciertas frases: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué estos versículos particulares eran significativos para Charlotte? Eleanor nunca lo supo. Conservó la página junto con otros efectos de su madre, y pasó a través de generaciones de la familia Fitzgerald, su significado olvidado. En Savannah, el almacén que una vez fue el convento de Santa Catalina se mantenía como recordatorio de un escándalo que lentamente se desvanecía en la leyenda local. Para 1780, la mayoría de las personas que habían vivido los eventos originales habían muerto. Las historias que quedaban se distorsionaron con el tiempo. Algunos afirmaban que la monja había estado poseída por demonios, otros que había tenido un romance con varios hombres, y otros más que todo el incidente había sido fabricado por enemigos protestantes de la Iglesia. La verdad, documentada en cartas dispersas por archivos eclesiásticos desde Charleston hasta Quebec, permanecía oculta. La Iglesia había logrado su objetivo principal: enterrar el escándalo tan profundamente que los detalles se volvieron desconocidos. Solo aquellos con acceso a los registros diocesanos sellados, y pocos tenían tal acceso, podían reconstruir lo que realmente ocurrió. El doctor Drayton, quien había asistido al parto, mantuvo su diario privado hasta su muerte en 1771. En su última entrada, escrita 3 días antes de que un derrame cerebral lo matara, reflexionaba sobre el caso que lo había perturbado durante 22 años. He asistido cientos de partos en mi práctica. He visto nacimientos que desafiaron las expectativas, madres que sobrevivieron contra todo pronóstico, infantes que prosperaron a pesar de toda desventaja. Pero nunca he visto nada como lo que presencié en febrero de 1749, una mujer de 51 años, declarada estéril por múltiples médicos, incluido yo mismo, dando a luz a un niño sano después de un embarazo con menos complicaciones que los que observo en mujeres de la mitad de su edad. ¿Fue un milagro? ¿Fue medicina? ¿O simplemente la naturaleza demostrando que nuestro entendimiento es incompleto? Muero sin saberlo, y quizás así debe ser. No estamos destinados a entenderlo todo. Estamos destinados a ser testigos, a documentar y a mantenernos humildes ante misterios que superan nuestra comprensión. La Iglesia Católica nunca reconoció oficialmente el escándalo más allá de la correspondencia interna. Nunca se emitió declaración pública. Nunca se ofreció explicación a las familias que habían confiado a sus hijas al cuidado de Santa Catalina. El silencio fue absoluto e intencional. Una decisión calculada de que la verdad enterrada se desvanecería más rápido que la verdad confrontada. Para 1800, 50 años después de que la hermana Marie Tesseta diera a luz en aquella residencia de Charleston, la historia se había transformado en leyenda vaga. Los ancianos de Savannah ocasionalmente mencionaban algo que sucedió en el convento católico hace mucho tiempo, pero los detalles se habían disuelto en rumores y especulación. La capilla sellada permanecía sellada. Los documentos dispersos permanecían dispersos. Las personas que vivieron el escándalo, la hermana Maritz en su monasterio silencioso, Thomas en el destino que le tocó, Charlotte en su ignorancia pacífica, llevaron sus fragmentos de verdad a tumbas separadas por cientos de millas. Lo que queda es el reconocimiento incómodo de que ocurrieron eventos extraordinarios en la Savannah colonial, eventos que desafiaron la doctrina religiosa, el entendimiento médico y el orden social. Una mujer afirmó usar conocimiento científico al servicio de la fe. Un joven fue manipulado y desechado. Una niña nació contra toda probabilidad y fue criada en completa ignorancia de sus orígenes.
Una institución eligió la reputación sobre la verdad, el silencio sobre la responsabilidad. Los hechos documentados en cartas y registros sobrevivientes confirman que estos elementos ocurrieron. Si los métodos de la hermana Marita Rey realmente funcionaron, si el embarazo resultó de sus procedimientos o de la fertilidad natural que los médicos habían descartado incorrectamente, si sus afirmaciones de propósito divino eran verdadera fe o racionalización elaborada, estas preguntas quedaron sin respuesta en su vida y permanecen sin respuesta aún. Lo que no puede disputarse es que una mujer de 51 años dio a luz a un niño sano en 1749. Que este evento causó un escándalo que la Iglesia Católica trató desesperadamente de borrar y que vidas fueron irrevocablemente cambiadas por decisiones tomadas tras aquellos muros conventuales. El resto, interpretación, juicio, entendimiento, pertenece a quienes encuentran la historia y deben decidir por sí mismos su significado. Este escándalo nos recuerda que los misterios más perturbadores de la historia a menudo involucran personas reales cuyas vidas fueron destruidas por fuerzas fuera de su control e instituciones que valoraron la reputación sobre la justicia. ¿Qué opinas de las acciones de la hermana Mariters? ¿Fue una mujer de fe genuina que creía que el conocimiento y la devoción podían coexistir? ¿O simplemente estaba impulsada por orgullo y ambición? ¿Y qué hay de Thomas, una persona inocente cuyo único delito fue la desesperada esperanza de libertad? Deja tu comentario abajo con tus pensamientos. Si disfrutaste de este relato oscuro del pasado oculto de Estados Unidos, suscríbete a Liturgy of Fear. Activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que ame los misterios históricos que desafían todo lo que creemos entender. Hasta la próxima, recuerda que los capítulos más oscuros de la historia son a menudo aquellos que las instituciones poderosas trataron con más fuerza de borrar. El negocio de su esposo Edward prosperó modestamente, proporcionando circunstancias cómodas, aunque no ricas. Cuando Charlotte murió en 1822, su hija Eleanor revisó las pertenencias de su madre y encontró una pequeña caja de madera que contenía objetos que Charlotte había apreciado: el anillo de bodas de su madre, flores prensadas de su día de boda, cartas de su padre y, curiosamente, una sola página arrancada de una Biblia, la página que contenía el relato de Lucas de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel le dice a María que dará a luz a un hijo. Eleanor notó que su madre había subrayado ciertas frases: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué estos versículos particulares eran significativos para Charlotte? Eleanor nunca lo supo. Conservó la página junto con otros efectos de su madre, y pasó a través de generaciones de la familia Fitzgerald, su significado olvidado. En Savannah, el almacén que una vez fue el convento de Santa Catalina se mantenía como recordatorio de un escándalo que lentamente se desvanecía en la leyenda local. Para 1780, la mayoría de las personas que habían vivido los eventos originales habían muerto. Las historias que quedaban se distorsionaron con el tiempo. Algunos afirmaban que la monja había estado poseída por demonios, otros que había tenido un romance con varios hombres, y otros más que todo el incidente había sido fabricado por enemigos protestantes de la Iglesia. La verdad documentada en cartas dispersas por archivos eclesiásticos desde Charleston hasta Quebec permanecía oculta. La Iglesia había logrado su objetivo principal: enterrar el escándalo tan profundamente que los detalles se volvieron desconocidos. Solo aquellos con acceso a los registros diocesanos sellados, y pocos tenían tal acceso, podían reconstruir lo que realmente ocurrió. El doctor Drayton, quien había asistido al parto, mantuvo su diario privado hasta su muerte en 1771. En su última entrada, escrita 3 días antes de que un derrame cerebral lo matara, reflexionaba sobre el caso que lo había perturbado durante 22 años. He asistido cientos de partos en mi práctica. He visto nacimientos que desafiaron las expectativas, madres que sobrevivieron contra todo pronóstico, infantes que prosperaron a pesar de toda desventaja. Pero nunca he visto nada como lo que presencié en febrero de 1749, una mujer de 51 años, declarada estéril por múltiples médicos, incluido yo mismo.
dando a luz a un niño sano después de un embarazo con menos complicaciones que los que observo en mujeres de la mitad de su edad. ¿Fue un milagro? ¿Fue medicina? ¿O simplemente la naturaleza demostrando que nuestro entendimiento es incompleto? Muero sin saberlo, y quizás así debe ser. No estamos destinados a entenderlo todo. Estamos destinados a ser testigos, a documentar y a mantenernos humildes ante misterios que superan nuestra comprensión. La Iglesia Católica nunca reconoció oficialmente el escándalo más allá de la correspondencia interna. Nunca se emitió declaración pública. Nunca se ofreció explicación a las familias que habían confiado a sus hijas al cuidado de Santa Catalina. El silencio fue absoluto e intencional. Una decisión calculada de que la verdad enterrada se desvanecería más rápido que la verdad confrontada. Para 1800, 50 años después de que la hermana Marie Tesseta diera a luz en aquella residencia de Charleston, la historia se había transformado en leyenda vaga. Los ancianos de Savannah ocasionalmente mencionaban algo que sucedió en el convento católico hace mucho tiempo, pero los detalles se habían disuelto en rumores y especulación. La capilla sellada permanecía sellada. Los documentos dispersos permanecían dispersos. Las personas que vivieron el escándalo, la hermana Maritz en su monasterio silencioso, Thomas en el destino que le tocó, Charlotte en su ignorancia pacífica. Llevaron sus fragmentos de verdad a tumbas separadas por cientos de millas. Lo que queda es el reconocimiento incómodo de que ocurrieron eventos extraordinarios en la Savannah colonial, eventos que desafiaron la doctrina religiosa, el entendimiento médico y el orden social. Una mujer afirmó usar conocimiento científico al servicio de la fe. Un joven fue manipulado y desechado. Una niña nació contra toda probabilidad y fue criada en completa ignorancia de sus orígenes. Una institución eligió la reputación sobre la verdad, el silencio sobre la responsabilidad. Los hechos documentados en cartas y registros sobrevivientes confirman que estos elementos ocurrieron. Si los métodos de la hermana Marita Rey realmente funcionaron, si el embarazo resultó de sus procedimientos o de la fertilidad natural que los médicos habían descartado incorrectamente, si sus afirmaciones de propósito divino eran verdadera fe o racionalización elaborada, estas preguntas quedaron sin respuesta en su vida y permanecen sin respuesta aún. Lo que no puede disputarse es que una mujer de 51 años dio a luz a un niño sano en 1749. Que este evento causó un escándalo que la Iglesia Católica trató desesperadamente de borrar y que vidas fueron irrevocablemente cambiadas por decisiones tomadas tras aquellos muros conventuales. El resto, interpretación, juicio, entendimiento, pertenece a quienes encuentran la historia y deben decidir por sí mismos su significado. Este escándalo nos recuerda que los misterios más perturbadores de la historia a menudo involucran personas reales cuyas vidas fueron destruidas por fuerzas fuera de su control e instituciones que valoraron la reputación sobre la justicia. ¿Qué opinas de las acciones de la hermana Mariters? ¿Fue una mujer de fe genuina que creía que el conocimiento y la devoción podían coexistir? ¿O simplemente estaba impulsada por orgullo y ambición? ¿Y qué hay de Thomas, una persona inocente cuyo único delito fue la desesperada esperanza de libertad? Deja tu comentario abajo con tus pensamientos. Si disfrutaste de este relato oscuro del pasado oculto de Estados Unidos, suscríbete a Liturgy of Fear. Activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que ame los misterios históricos que desafían todo lo que creemos entender. Hasta la próxima, recuerda que los capítulos más oscuros de la historia son a menudo aquellos que las instituciones poderosas trataron con más fuerza de borrar. Su informe escrito preservado en los archivos de la diócesis de Charleston usaba un lenguaje cuidadoso pero no dejaba ambigüedad. La paciente exhibe todos los marcadores estándar de concepción natural. No encontramos evidencia de anomalía médica ni intervención divina. Este es un embarazo resultado de procesos fisiológicos normales. El interrogatorio comenzó al día siguiente. El obispo Marcus Fenwick había viajado desde Charleston específicamente para este propósito. Traía consigo al padre Thomas Donnelly,
un jesuita conocido por su habilidad para extraer la verdad de sujetos poco dispuestos. Interrogaron a la hermana Marie TZ durante 11 horas a lo largo de 3 días. Nunca vaciló, nunca se contradijo, nunca mostró duda ni miedo. Su historia permaneció absolutamente consistente. Había mantenido sus votos, nunca había estado a solas con ningún hombre, nunca había participado en ningún acto que pudiera resultar en un embarazo. Atribuía su condición a la voluntad de Dios y la aceptaba como una prueba de fe. Al cuarto día los interrogadores cambiaron de táctica. El padre Donnelly presentó los registros de horario del convento, meticulosos documentos que la propia hermana Marita había implementado, registrando la ubicación de cada monja a lo largo de cada día. Comenzó a hacer preguntas específicas. ¿Por qué había cambiado su horario de oración en julio? ¿Por qué había estado en la biblioteca a horas inusuales? ¿Por qué había solicitado acceso a la capilla de almacenamiento, un espacio normalmente cerrado con llave, en 17 ocasiones distintas entre junio y septiembre? La hermana Marie TZ respondió cada pregunta con calma. El cambio en el horario de oración reflejaba sus crecientes necesidades espirituales. Las visitas a la biblioteca eran para investigar prácticas monásticas medievales. El acceso a la capilla era para inspeccionar las condiciones de almacenamiento de valiosos textos religiosos. Entonces el obispo Fenwick hizo la pregunta que destrozó su compostura. Hermana, ¿conoce usted a un joven llamado Thomas? Por primera vez en 4 días de interrogatorio, la hermana Marie TZ dudó. La pausa duró solo 3 segundos, pero todos en la sala la notaron. Cuando habló, su voz permaneció firme, pero algo había cambiado. Thomas trabaja en la biblioteca. Le he asignado tareas de copia. ¿Por qué pregunta? Porque Thomas ha solicitado hablar conmigo, dijo el obispo. Y lo que desea confesar, hermana, la concierne a usted. Thomas estaba de pie en la oficina temporal del obispo, un aula convertida en la escuela del convento, y pronunció palabras que lo cambiarían todo. Le habían concedido esta audiencia después de enviar una nota al padre Hammond, escrita con la letra cuidadosa que había aprendido de niño. La nota contenía una frase. Sé la verdad sobre el hijo de la hermana Marie TZ. Lo que Thomas reveló durante las siguientes 2 horas pintó un cuadro más complejo de lo que cualquiera había imaginado. Confirmó que la hermana Marie TZ no mentía. No exactamente. Había mantenido sus votos, nunca había participado en ningún acto físico con un hombre. Pero el embarazo no era intervención divina. Era inseminación artificial. El concepto no era desconocido en 1748, aunque seguía siendo en gran parte teórico. Científicos europeos habían experimentado con la cría de animales, transfiriendo con éxito material reproductivo de un macho a una hembra sin contacto físico. El proceso había sido documentado en revistas científicas francesas, debatido en sociedades médicas y condenado por la mayoría de las autoridades religiosas como un intento de usurpar el papel de Dios en la creación. La hermana Marie TZ había leído sobre estos experimentos en la biblioteca del convento. Los textos se suponía que debían estar bajo llave, materiales científicos controvertidos considerados inapropiados para la lectura general. Pero como la jefa de disciplina tenía acceso a todo. Había estudiado los procedimientos, las aplicaciones teóricas y las tasas de éxito documentadas en ovejas y ganado. Thomas explicó que la hermana Marita Reyes se había acercado a él a finales de mayo para pedirle su ayuda con un experimento religioso. Había sido franca sobre el propósito. Creía que Dios la llamaba a demostrar que la devoción de una mujer podía trascender las limitaciones físicas de la edad y la concepción tradicional. Quería quedar embarazada mientras mantenía sus votos, demostrando que la fe podía superar los límites de la naturaleza. El procedimiento requería que Thomas proporcionara material reproductivo que él depositaría en un recipiente de vidrio limpio. La hermana Marie Thérèse usaría luego una jeringa especialmente preparada. La había encargado a un comerciante de suministros médicos en Charleston, alegando que era para administrar medicinas a animales enfermos para transferir el material a sí misma.
No ocurriría contacto físico entre ellos. Técnicamente, su castidad permanecería intacta. Thomas se había negado al principio. La petición lo horrorizó, no solo porque violaba todas las normas sociales y religiosas, sino porque entendía el peligro. Si lo descubrían, lo matarían. Ninguna explicación lo salvaría. Un hombre negro esclavizado implicado en el embarazo de una monja. La conclusión que todos sacarían, independientemente de la verdad, resultaría en su ejecución inmediata. Pero la hermana Mariters había usado la única forma de presión que Thomas no podía resistir. Le había prometido la libertad. Tenía autoridad legal para manumitir a las personas esclavizadas que pertenecían al convento. Solo requería la firma de la Madre Superior, que la hermana Marie Tesseta podía obtener gracias a su puesto en el Consejo Administrativo. Ella le mostró documentos, borradores, su compromiso personal escrito y firmado. Ayúdame con este experimento y aseguraré tu libertad antes de que nazca el niño. Los procedimientos tuvieron lugar en la capilla de almacenamiento cerrada con llave tarde en la noche cuando todos dormían. 7 intentos entre junio y principios de agosto. El 8º intento el 12 de agosto resultó en embarazo. Thomas proporcionó el componente biológico en una cámara adyacente, sin ver ni tocar a la hermana Marita Receta durante el proceso. Ella manejó los aspectos técnicos por sí misma siguiendo procedimientos que había memorizado de textos médicos. Cuando Thomas terminó de explicar, el obispo Fenwick se sentó en un silencio atónito. El padre Donnelly había dejado de tomar notas, su pluma congelada sobre la página. Esto no era adulterio en ningún sentido convencional. Esto no era una ruptura del voto de castidad, al menos no en la interpretación física. Esto era algo mucho más extraño. Un intento calculado de manipular resquicios teológicos para lograr un embarazo mientras se alegaba virginidad técnica. ¿Por qué nos dice esto?, preguntó finalmente el padre Donnelly. La hermana Marie Tesseta le ofreció libertad. Esta confesión garantiza su muerte. La respuesta de Thomas reveló un dolor más profundo que el miedo porque ella me mintió. Los papeles de libertad que me mostró eran falsificaciones. Vi los documentos reales hace 3 días cuando ordenaba archivos en la oficina de la Madre Superior. La hermana Marie Tesseta no tiene autoridad para otorgar la manumisión. Nunca la tuvo. Me usó, me puso en peligro mortal y no tiene intención de cumplir su promesa. No moriré por su orgullo. El obispo ordenó que Thomas fuera retenido en cuartos seguros, no arrestado, sino protegido. Demasiadas personas ya querían verlo muerto. Rumores se habían extendido por Savannah sobre un hombre esclavizado y la hermana Marie Thérèse. Los dueños de plantaciones hablaban abiertamente de tomar la justicia por su mano. Los alguaciles de la ciudad tuvieron que colocar guardias alrededor del convento para evitar la violencia de turbas. La iglesia enfrentaba una situación imposible. La hermana Marie Tesseta técnicamente no había roto sus votos, al menos no mediante contacto físico con Thomas. Pero había orquestado algo mucho más perturbador. Una subversión premeditada de la ley divina y natural usando procedimientos científicos para lograr un embarazo mientras mantenía una reclamación legal de virginidad. Y había manipulado a un joven esclavizado poniendo su vida en riesgo por un experimento que solo servía a su propia vanidad teológica. Lo que ocurrió después obligaría a la Iglesia Católica a enfrentar preguntas que nunca había enfrentado antes. Pero antes de continuar quiero saber tu opinión. ¿Crees que la hermana Maritz realmente creía que estaba haciendo la voluntad de Dios o fue simplemente un intento calculado de lograr algo imposible? Deja tu teoría en los comentarios. Leo cada uno. Y si esta historia te resulta tan impactante como a mí, dale like y comparte este video con alguien que ame los misterios históricos oscuros. Ahora descubramos qué pasó cuando la Iglesia intentó contener este escándalo. La Iglesia convocó un tribunal eclesiástico el 15 de noviembre de 1748. El primer proceso de este tipo en la historia de Georgia. 5 clérigos de alto rango viajaron desde Charleston y 2 desde Virginia.
Se reunieron en la capilla principal del convento que había sido despejada de todos los estudiantes y sellada para observadores externos. Determinaron que los procedimientos debían permanecer absolutamente confidenciales. La hermana Marie Tesseta apareció ante ellos vestida con hábito completo. Su embarazo ahora innegable casi de 6 meses, su condición visible a pesar de la ropa suelta. Se mantuvo ante el tribunal con la misma expresión serena que había mantenido durante toda la investigación, sus manos descansando suavemente sobre su abdomen hinchado. El interrogador principal, el cardenal Sebastián Harley, comenzó con una pregunta sencilla. Hermana, ¿comprende usted por qué está ante este tribunal? Entiendo que ustedes dudan del poder de Dios para obrar milagros. La mandíbula del cardenal se tensó. Hermana, hemos escuchado el testimonio de Tomás. Sabemos de los procedimientos que realizó, el equipo médico que adquirió, los textos científicos que estudió. Esto no fue un milagro. Fue una manipulación deliberada de los procesos naturales. ¿Hay alguna diferencia? Sor Marie Tesseta preguntó con calma. Dios creó la naturaleza. Dios creó la ciencia. Si yo usé herramientas que Él proporcionó para cumplir su voluntad, ¿en qué se diferencia eso de cualquier otro milagro? ¿Acaso Jesús no usó barro para curar al ciego? ¿No usó Moisés un bastón para separar el mar rojo? Todos los milagros emplean elementos terrenales para manifestar un propósito divino. El argumento teológico era sofisticado, más sofisticado de lo que el tribunal había esperado. Sor Marie Thérèse claramente había preparado su defensa con cuidado, anticipando cada objeción a su afirmación. El padre Donnelly presentó las pruebas de manera sistemática. Los diarios médicos en su posesión, la jeringa que había encargado, el testimonio detallado de Tomás sobre los procedimientos, la capilla cerrada donde todo ocurrió. Argumentó que Sor Marie Tesseta había cometido fraude, no adulterio, sino algo potencialmente más peligroso. Había intentado fabricar un milagro para engañar a los fieles haciéndoles creer que Dios había intervenido cuando en realidad solo había aplicado conocimientos científicos. Sor Marie Tesseta rebatió cada punto con una lógica inquietante. Sí, había estudiado textos científicos. ¿No era el conocimiento de la creación de Dios una forma de adoración? Sí, había usado equipo médico. ¿No eran los médicos herramientas de la curación divina? Sí, había involucrado a Tomás, ¿acaso Dios no había utilizado a menudo a los humildes e indefensos para lograr sus mayores obras? Nunca afirmó haber creado el embarazo ella misma. Afirmó únicamente haberse puesto a disposición de la voluntad de Dios, y Dios había bendecido sus esfuerzos. Obligaste a un hombre esclavizado a participar en tu experimento, dijo el cardenal Harley, su voz elevándose por primera vez. Le prometiste una libertad que no podías conceder. Pusiste su vida en riesgo por tus propios propósitos. ¿Dónde está la voluntad de Dios en esa mentira? Por primera vez, la compostura de Sor Maritza se quebró. Tomás malinterpretó. Le dije que haría todo lo que estuviera en mi poder para asegurar su libertad. Nunca afirmé tener la autoridad yo misma. Tenía la intención de solicitar a la Madre Superiora y al arzobispo después del nacimiento para argumentar que su ayuda en un milagro merecía recompensa. Su libertad siempre fue mi objetivo. Pero le mostraste documentos falsificados. Intervino el padre Donnelly. Lo engañaste deliberadamente sobre tu autoridad. El silencio de Sor Marie se prolongó casi un minuto. Cuando finalmente habló, su voz tenía un nuevo filo. Le mostré documentos que expresaban mi intención. Si esos documentos tenían autoridad legal o no era irrelevante para el propósito mayor. Tomás nunca estuvo en peligro. Yo lo habría protegido. Protegerlo. El cardenal Harley se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de piedra. Hermana, hay propietarios de plantaciones en Savannah pidiendo su ejecución ahora mismo. Hay multitudes formándose afuera de este mismo edificio. Tu protección no significa nada ante esa realidad. El tribunal suspendió la sesión durante 3 horas para deliberar.
Durante ese tiempo, les llegó noticia que justificaba sus peores temores. Un grupo de 23 hombres liderados por el terrateniente Harrison Dero había intentado forzar su entrada en los aposentos del convento donde Thomas estaba retenido. Solo la intervención de los alguaciles de la ciudad y guardias armados evitó la violencia. Dero había declarado públicamente que ningún experimento blasfemo corrompería los cimientos morales de Georgia y que el esclavo Thomas representaba un cáncer que debía extirparse antes de que se extendiera. El tribunal se reunió de nuevo con nueva urgencia. El cardenal Harley anunció su decisión. Sor Marie-Thérèse sería inmediatamente despojada de sus votos y expulsada de la vida religiosa. Sería confinada en una residencia privada en Charleston hasta el nacimiento del niño. Después del nacimiento, el bebé sería entregado a una familia católica, y Sor Marie-Thérèse, ya sin ese título, sería exiliada permanentemente de Georgia. Nunca se le permitiría reclamar autoridad religiosa de nuevo, nunca se le permitiría contactar al niño y nunca se le permitiría hablar públicamente sobre estos eventos. Thomas sería vendido, no como castigo, sino como protección. Un comerciante católico en Boston había accedido a comprarlo y transportarlo de inmediato a Massachusetts, donde el sentimiento anticatólico era tan fuerte que nadie pensaría en relacionarlo con un escándalo en Savannah. La Iglesia pagaría su transporte y garantizaría su seguridad, pero seguiría siendo esclavizado. La promesa de libertad, genuina o fabricada, murió con el fallo del tribunal. Sor Marie-Thérèse recibió este veredicto sin emoción visible. Hizo solo una pregunta. ¿Qué les dirán a las personas sobre el niño? La respuesta del cardenal Harley llevaba el peso del poder institucional protegiéndose a sí mismo. Les diremos la verdad. Una mujer que alguna vez sirvió a la Iglesia cayó presa del orgullo y el engaño. No hubo milagro. Solo hubo vanidad humana intentando fabricar el favor divino. El niño es evidencia de pecado, no de bendición. Pero Sor Marie-Thérèse sonrió, una pequeña expresión de conocimiento que heló a todos los presentes. Pueden decir lo que quieran, Su Eminencia, pero el niño nacerá. Y cuando la gente vea a un bebé sano nacido de una mujer que tenía 51 años cuando fue concebido, que no había menstruado en años, que los médicos decían que debía ser incapaz de quedar embarazada. Cuando vean a ese niño prosperar contra toda probabilidad médica, ¿qué creerán? ¿Su explicación cuidadosamente preparada o sus propios ojos? El nacimiento ocurrió el 9 de febrero de 1749 en una residencia privada en Charleston, una casa de 2 pisos que la Iglesia había alquilado específicamente para este propósito. La ubicación se mantuvo en secreto para todos excepto el personal esencial. 3 parteras asistieron, bajo juramento de confidencialidad. El Dr. Drayton supervisó, documentando todo para los registros de la Iglesia. La casa había sido elegida cuidadosamente, una estructura modesta en el extremo oriental de Charleston, lo suficientemente lejos del centro de la ciudad para evitar observaciones casuales, pero lo bastante cerca para pedir ayuda médica adicional si fuese necesario. La Iglesia pagó a la dueña, una viuda llamada señora Eleyanena Cunningham, 3 meses de alquiler por adelantado a cambio de absoluta discreción. La señora Cunningham no hizo preguntas, aceptó las monedas de oro y pasó esos meses visitando familiares en Virginia. Sor Marie-Thérèse había sido trasladada a la residencia a principios de enero cuando su embarazo se volvió demasiado visible para ocultar. 2 monjas la acompañaron. Sor Agnes Fontaine, quien había descubierto el camisón manchado de sangre meses antes, y Sor Catherine Mercier, cuyo entrenamiento médico la hacía esencial. Las 3 mujeres vivían en casi total aislamiento, saliendo solo para breves paseos en el jardín cerrado después del anochecer. El Dr. Drayton la visitó semanalmente durante enero, monitoreando el progreso del embarazo con creciente asombro. Cada examen confirmaba lo que debía ser imposible, un feto sano y en desarrollo en una mujer de 51 años cuyo sistema reproductivo debía estar completamente inactivo. Midió el crecimiento, escuchó los latidos del corazón con su estetoscopio de madera, palpó la posición. Todo avanzaba con normalidad,
mejor que la normalidad, de hecho. Había atendido a mujeres más jóvenes cuyos embarazos mostraban señales más preocupantes. No lo entiendo, confió en su diario privado el 28 de enero. Por cada principio médico que he aprendido, este embarazo no debería existir. Su edad, su historial, la documentación de la ausencia de menstruación 4 años antes indican infertilidad absoluta. Sin embargo, el niño prospera. La madre no muestra señales de las complicaciones que esperaba. No hay hinchazón excesiva, no hay fluctuaciones peligrosas de presión arterial, no hay posiciones amenazantes. Es como si su cuerpo, a pesar de su edad, hubiera recordado cómo nutrir vida. Me encuentro cuestionando si la ciencia médica realmente entiende la reproducción femenina tan completamente como afirmamos. El trabajo de parto comenzó a la 1:15 de la tarde del 9 de febrero. Sor Marie TZ estaba leyendo, se le había permitido acceso a textos devocionales, pero nada más. Cuando llegó la primera contracción, Sor Catherine envió aviso de inmediato al doctor Drayton, quien llegó dentro de la hora con su maletín médico y 3 parteras experimentadas, Hannah Morse, Rebecca Talbot y Sarah Bickham. Las 3 habían asistido a cientos de nacimientos en Charleston. Las 3 habían recibido pagos excepcionales por su silencio. Las primeras etapas avanzaron lentamente. Sor Marie TZ caminaba por el dormitorio, apoyándose en los muebles durante las contracciones, respirando a través del dolor con la misma disciplina controlada que había aplicado a todo en su vida. Rechazó el láudano que el doctor Drayton le ofreció. Quería plena conciencia, una experiencia completa de este nacimiento. Si esta iba a ser su única oportunidad de maternidad, no entregaría su conciencia al manejo del dolor. Para las 6 de la tarde, las contracciones se intensificaron. Sor Marie TZ ya no podía caminar y en su lugar se aferraba a los postes de la cama mientras Sor Catherine y Sor Agnes la sostenían. Las parteras prepararon la silla de parto, un asiento de madera con una abertura que permitía que la gravedad ayudara en el parto, pero Sor Marie TZ la rechazó. Insistió en dar a luz en la cama, recostada semierguida contra las almohadas, manteniendo contacto visual con todos en la habitación. Quiero ver todo, dijo entre contracciones. Quiero ver a este niño entrar al mundo. Me han negado tanto. No me nieguen esto. El doctor Drayton tenía serias preocupaciones sobre su edad y las demandas físicas del parto. Las madres primerizas, especialmente las mayores, enfrentaban riesgos significativos. Hemorragias, rupturas uterinas, trabajo de parto obstruido, sufrimiento fetal. Había preparado intervenciones de emergencia, forceps si era necesario, aunque odiaba usarlos. Había visto demasiadas lesiones por una aplicación incorrecta. En casos extremos, incluso había considerado la posibilidad de una cesárea, aunque ese procedimiento en 1749 era esencialmente una sentencia de muerte para la madre. A las 9:30 se rompió la fuente de Sor Marita Rees, una inundación que empapó las sábanas protectoras y el relleno del colchón. Las parteras cambiaron la ropa de cama con eficiencia, trabajando alrededor de su cuerpo mientras las contracciones se volvían más rápidas. El doctor Drayton la examinó y encontró el cuello uterino completamente dilatado. Era hora de pujar. Lo que siguió puso a prueba la resistencia de todos. Sor Marie pujo durante más de 4 horas. Su rostro enrojecido por el esfuerzo. El sudor corriendo por sus sienes, sus manos aferrando a Sor Catherine con tanta fuerza que los nudillos de ambas mujeres se volvieron blancos. El doctor Drayton monitoreó la posición del bebé, sintiendo la coronilla a través del canal de parto, guiando a Sor Marie TZ en cada pujo. Las parteras se turnaban para sostener sus piernas, limpiarle el rostro con paños fríos, ofrecerle sorbos de agua. En un momento, cerca de la medianoche, el doctor Drayton temió que el parto se hubiera estancado, algo peligroso tanto para la madre como para el bebé. La cabeza del bebé había coronado, pero parecía atascada, incapaz de completar el descenso. Consideró usar forceps pero dudó. Sister Marie TZ al ver su expresión lo entendió de inmediato.
Sin instrumentos, jadeó. Déjame intentarlo una vez más. Reunió fuerzas de algún lugar profundo dentro de sí. La misma voluntad de hierro que la había sostenido durante 33 años de disciplina religiosa, durante el escándalo y los interrogatorios, durante meses de aislamiento. Empujó con todo lo que tenía y a las 3:17 de la madrugada del 10 de febrero el bebé emergió en un torrente de sangre y líquido. El llanto del recién nacido llenó la habitación al instante. Un sonido fuerte y saludable que hizo a todos exhalar aliviados. El doctor Drayton atrapó al bebé, evaluó rápidamente las vías respiratorias, confirmó la respiración y entregó a la niña a Hannah Morse para limpiarla. La partera trabajó con eficiencia, limpiando sangre y vérnix, revisando dedos de manos y pies, examinando el cordón umbilical. Una niña, anunció Hannah, perfectamente formada, buen color, llanto fuerte. El doctor Drayton expulsó la placenta, la examinó cuidadosamente en busca de integridad, tejido placentario retenido podía causar infecciones mortales y encontró todo normal. Revisó a la hermana Marie TZ buscando desgarros, encontró solo daños menores que requerían unas pocas suturas y las aplicó mientras ella yacía exhausta contra las almohadas. Su sangrado estaba dentro del rango normal. Su pulso, aunque elevado, no era peligrosamente alto. Contra toda probabilidad, había sobrevivido al parto sin complicaciones mayores. La bebé pesó 6 libras 4 onzas, un tamaño saludable. Su piel mostraba el enrojecimiento típico de los recién nacidos, sus ojos oscuros y desenfocados, sus pequeños puños apretados. Rebecca Talbert la envolvió en sábanas limpias y la llevó a la hermana Mariters. La iglesia había ordenado separación inmediata, pero el doctor Drayton intervino. Dale 12 minutos, le dijo a la hermana Agnes, quien había recibido instrucciones de retirar al bebé tan pronto como el parto terminara. La negación completa de contacto provoca fiebre puerperal y melancolía peligrosa. He visto morir mujeres por eso. 12 minutos no cambiarán nada excepto posiblemente salvarle la vida. La hermana Agnes parecía insegura, pero finalmente asintió. Colocó a la bebé en los brazos de la hermana Maritz y dio un paso atrás. La hermana Maritz miró a su hija con una expresión que el doctor Drayton nunca olvidaría. No la alegría estática que a veces veía en las nuevas madres, sino algo más complejo. Triunfo mezclado con dolor, maravilla mezclada con desesperación. Tocó el rostro de la bebé con dedos temblorosos, trazó la diminuta nariz, las orejas perfectas, el cabello suave. Ellos te dirán que engañé a la gente, susurró con la voz desgastada por horas de trabajo de parto. Dirán que te fabriqué por orgullo y manipulación. Pero yo sé la verdad. Yo era estéril. Médicamente, absolutamente estéril. 3 médicos lo confirmaron. El propio doctor Drayton dijo que mi cuerpo no podía soportar un embarazo. Sin embargo, existes. Respiras. Eres perfecta. La bebé emitió pequeños sonidos, buscando instintivamente el pecho de la hermana Maritz. El doctor Drayton había prohibido amamantar. La iglesia no quería que se formara un vínculo que hiciera la separación más difícil. Pero permitió este momento de contacto. La hermana Marie TZ sostuvo a su hija cerca, respirando el aroma de la nueva vida, memorizando cada detalle. Ya fuera que usé la ciencia o la fe o ambas, continuó, sucedió algo más allá de la comprensión humana. Dicen que no fue un milagro porque empleé medios mecánicos. Pero ¿quién decide cómo lucen los milagros? Si Dios dio a los humanos la inteligencia para comprender su creación, usar esa inteligencia es acaso menos divino que esperar pasivamente. Eres mi testimonio. Eres mi respuesta a todos los que dicen que la fe y el conocimiento no pueden coexistir. A las 3:29, 12 minutos después del nacimiento, la hermana Agnes dio un paso adelante. Es hora. La hermana Maritz besó la frente de su hija una vez, con suavidad, y la soltó. La hermana Agnes tomó a la bebé y salió de la habitación de inmediato antes de que la hermana Marie TZ pudiera cambiar de opinión.
La puerta se cerró con un suave clic que en el repentino silencio sonó imposible de final. La hermana Marie-Thérèse volvió su rostro hacia la pared y no habló durante 3 días. La familia adoptiva, Jonathan y Susana Redmond de Virginia, llegó a Charleston el 11 de febrero. Eran una pareja próspera de unos 30 años, incapaces de tener hijos después de 10 años de matrimonio. La iglesia los había investigado cuidadosamente. Católicos devotos, financieramente seguros, socialmente respetados, desesperados por un hijo y dispuestos a mantener absoluto secreto sobre los orígenes de la bebé. El obispo Fenwick los recibió personalmente en una sala privada de la Rectoría Católica de Charleston. Les entregó a la bebé, ahora vestida con finas sábanas que la iglesia había proporcionado, y explicó las condiciones. Dirían a todos, familia, amigos, a toda su comunidad, que la niña era su hija natural, nacida de Susana después de años de supuesta infertilidad. Nunca revelarían la verdad, nunca buscarían a la madre biológica, nunca discutirían cómo habían adquirido a la bebé. La criarían como una católica adecuada, la educarían conforme a su posición y le darían todas las ventajas. A cambio, la iglesia apoyaría completamente su historia. El padre Thomas Donnelly ya había preparado registros bautismales falsificados que mostraban a la bebé como nacida de los Redmond. La iglesia proporcionaría testigos si fuera necesario, monjas que jurarían haber asistido a Susana durante su embarazo. Sacerdotes que confirmarían que habían bendecido a la futura madre meses antes. Jonathan Redmond sostuvo a la bebé torpemente. Nunca había tocado un bebé. Mientras Susana lloraba de alegría, hicieron una sola pregunta. ¿Cómo se llama? No tiene nombre, dijo el obispo Fenwick. Ustedes lo elegirán y la bautizarán en su parroquia. Para el mundo, ella pasó a existir el 10 de febrero de 1749 en Virginia. Todo lo anterior a ese momento queda borrado. La llamaron Charlotte, la bautizaron el 20 de febrero en su iglesia parroquial en Richmond y la criaron como su hija. Ella nunca sabría otra cosa. La hermana Marie-Thérèse permaneció en la residencia de Charleston durante 2 meses, recuperándose físicamente mientras los funcionarios de la iglesia debatían su destino. La recuperación sorprendió al Dr. Drayton. Esperaba complicaciones, infecciones, hemorragias, las peligrosas fiebres puerperales que mataban a tantas nuevas madres. En cambio, la hermana Marie-Thérèse sanó rápidamente. Sus puntos se disolvieron con normalidad. Su sangrado terminó en 10 días. Para finales de febrero, estaba físicamente sana. Mentalmente, sin embargo, había descendido a un estado que el Dr. Drayton consideró profundamente preocupante. Comía solo cuando la hermana Catherine le ponía comida en las manos. Miraba las paredes durante horas sin hablar. Se negaba a rezar, ni siquiera sostenía un rosario cuando se lo ofrecían. Por la noche, las otras mujeres la oían llorar, largas sesiones de lágrimas silenciosas que parecían drenar sus últimas fuerzas. La hermana Catherine, que había conocido a la hermana Marie-Thérèse durante 7 años, reconoció que esto no era simple dolor. Era un colapso psicológico completo. La ruptura de una voluntad que parecía irrompible. Ella invirtió todo en esto, dijo la hermana Catherine al Dr. Drayton durante una de sus visitas. Toda su identidad, su comprensión de su relación con Dios, su creencia de que podía demostrar fe mediante el conocimiento. Ahora el niño se ha ido. Su vida religiosa ha terminado y no le queda nada. Temo que pueda hacerse daño. El Dr. Drayton incrementó sus visitas a monitoreo diario no solo de la recuperación física sino del estado mental. Le llevó libros, no textos religiosos sino literatura, historias, cualquier cosa para involucrar su mente. Ella apenas los miró. Intentó conversar, preguntándole sobre su infancia en Quebec, sus primeros años en la vida religiosa, cualquier cosa para atraerla de nuevo al mundo. Respondía con monosílabos o no respondía. Durante estas semanas, la hermana Marie-Thérèse escribió extensamente.
Cartas, argumentos teológicos, reflexiones personales, escribir parecía ser la única actividad que la sacaba de la letargia. Llenó página tras página con letra ordenada, trabajando a la luz de las velas hasta altas horas de la noche. La hermana Catherine recogía estas páginas cada mañana sin saber qué hacer con ellas. Los oficiales de la iglesia habían ordenado que la hermana Maritz no produjera material escrito, pero la hermana Catherine no podía obligarse a confiscar lo único que parecía mantener a la mujer alejada de la desesperación total. La mayoría de estos documentos fueron finalmente destruidos cuando los oficiales de la iglesia descubrieron su existencia. Solo 3 cartas sobrevivieron, preservadas por el padre Michael O'Brien, un joven sacerdote asignado para ayudar con los preparativos del exilio de la hermana Marie Terres. Algo en las cartas lo conmovió. Su honestidad cruda, su negativa a retractarse a pesar de todo, su compleja lucha con preguntas de fe y conocimiento. Las ocultó entre sus papeles personales, un pequeño acto de rebelión contra las órdenes institucionales. La primera carta, fechada el 5 de marzo, no estaba dirigida a nadie o quizá a Dios o quizá a la hija que nunca vería. Me dicen que pequé por orgullo. Quizá tengan razón. Pero ¿qué es la fe sin acción? ¿Qué es la creencia sin prueba? Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac para demostrar su devoción. Fue tan diferente mi experimento. Me ofrecí a mí misma, mi cuerpo, mi reputación, toda mi vida religiosa para demostrar que la creación de Dios incluye caminos que aún no hemos comprendido. Estudié cómo comienza la vida. Apliqué ese conocimiento. Nació una niña que los médicos dijeron que no podía existir. Ellos llaman esto engaño, pero yo lo llamo colaboración con el propósito divino. Dios creó la ley natural. Usar esa ley para lograr lo que parece imposible no es fe hecha manifiesta. La segunda carta, fechada el 15 de marzo, abordaba directamente su trato hacia Thomas. He pecado gravemente contra Thomas y este pecado pesa más que cualquier otro cargo contra mí. Me dije a mí misma que su participación servía a un propósito superior, que el fin justificaba los medios, que finalmente aseguraría su libertad y repararía todo. Pero le mentí. Le mostré documentos falsificados. Manipulé su desesperada esperanza de libertad para servir a mis metas. Me dije a mí misma que lo protegería, pero no pude. No lo hice. La iglesia lo vendió para salvarse del escándalo y yo no tenía poder ni posición para intervenir. Si existe condenación, la merezco no por el embarazo. Sigo creyendo que eso fue justo, sino por haber tratado a otro ser humano como una herramienta y no como un alma igual ante los ojos de Dios. Tomás, si de alguna manera lees estas palabras, sabe que lo siento. No cambia nada, no repara ningún daño. Pero es verdad. La tercera carta, fechada el 29 de marzo, contenía su defensa teológica, el argumento que había estado perfeccionando desde el tribunal. Los padres de la Iglesia que me condenaron afirman que manipular procesos naturales no puede constituir intervención divina. Pero yo pregunto, ¿qué es la oración sino un intento de influir en la voluntad divina? ¿Qué son los sacramentos sino materiales físicos, pan, vino, agua, aceite usados para transmitir gracia espiritual? ¿Qué es cualquier práctica religiosa sino acción humana destinada a conectar con la realidad trascendente? Yo utilicé el conocimiento en lugar del ritual, la ciencia en lugar de la ceremonia, pero el objetivo seguía siendo idéntico, demostrar el poder de Dios actuando a través de la agencia humana. Rechazan mi método mientras abrazan el propio, pero ambos se basan en el mismo principio, que la acción divina y humana puede intersectar. Llaman santa a su intersección y herética a la mía simplemente porque emplee herramientas que aún no entienden ni aprueban. Dentro de 100 años, quizás 200, la ciencia médica hará posible el embarazo para mujeres consideradas estériles. Cuando llegue ese día, ¿me recordarán como hereje o como pionera? Verán que simplemente estaba adelantada a los métodos, no equivocada en el principio. Estas cartas revelan a una mujer enfrentando preguntas teológicas genuinas, no simplemente racionalizando acciones egoístas.
Ella comprendió la complejidad de lo que había hecho, la audacia científica, las implicaciones religiosas, los fallos morales. Se negó a arrepentirse completamente porque creía genuinamente que el embarazo en sí estaba justificado, aunque su trato con Thomas no lo estuviera. Esta posición matizada enfureció a las autoridades eclesiásticas que querían arrepentimiento total o desafío absoluto. La hermana Marie Theresa no ofreció ninguno, solo una verdad complicada. La decisión final de la Iglesia llegó en abril. El obispo Fenwick llegó personalmente para dictar la sentencia. La hermana Marie Theresa sería exiliada al convento del Sagrado Corazón en Quebec, una comunidad clausurada que mantenía silencio perpetuo donde las monjas pasaban la vida en oración contemplativa, aisladas del mundo. Tomaría nuevos votos allí, distintos de sus compromisos originales. Votos de silencio absoluto, obediencia absoluta, retiro absoluto de todo compromiso mundano. Nunca enseñaría, nunca escribiría, nunca hablaría de sus experiencias en Savannah. En los registros oficiales sería listada como fallecida en Charleston en 1749. A todos los efectos prácticos, Marie Theresa dejaría de existir. Se te concede misericordia. Le dijo el obispo Fenwick, la alternativa es la excomunión completa, la remoción total de la Iglesia, dejándote sin comunidad y sin propósito. Al menos en Quebec, permaneces dentro de la fe, aunque silenciada. La hermana Marie Theresa recibió esta sentencia sin mostrar emoción visible. Esperaba algo peor. Excomunión pública, quizás incluso juicio en un tribunal secular por fraude o engaño. Exiliarla a un monasterio silencioso significaba supervivencia continua, si no la vida que había imaginado. «¿Puedo hacer una pregunta?», dijo finalmente. El obispo Fenwick asintió. La niña. Charlotte, la llamaron. ¿Se le dirá algo sobre sus orígenes cuando sea mayor? Absolutamente nada. Solo sabrá que Jonathan y Susanna Redmond son sus padres. Esta conversación, esta pregunta, es la última vez que se hablará en voz alta de su verdadero origen dentro de la Iglesia. ¿Entiendes? La hermana Marie entendió. Asintió una vez y no habló más. El 23 de abril de 1749, acompañada por el padre O'Brien y la hermana Catherine, que se ofreció para escoltarla a Quebec. La hermana Marie Theresa partió de Charleston a bordo del barco mercante Harmony. El viaje a Boston tomó 6 días. No le queda nada por decir. El convento del Sagrado Corazón se quemó en 1763 durante la Guerra de los 7 Años cuando las fuerzas británicas ocuparon Quebec. No sobrevivieron registros que indiquen si la hermana Marie Thérèse murió en el incendio, había muerto antes por enfermedad o de algún modo sobrevivió y vivió en otro lugar. Los registros oficiales de la Iglesia la listan como fallecida en 1749, haciendo su destino real incognoscible. El viaje de Thomas resultó mucho más peligroso de lo que cualquiera anticipaba. Llegó a Boston el 4 de diciembre de 1748. Vendido al comerciante Isaac Petton por 42 libras esterlinas, significativamente por encima del valor de mercado. Con la Iglesia pagando la diferencia para asegurar la cooperación de Petton en mantener en secreto el origen de Thomas. Petton operaba un negocio de transporte y textiles que requería trabajadores educados capaces de gestionar cuentas, correspondencia e inventario. Thomas cumplía perfectamente con estos requisitos. Petton lo instaló en una pequeña oficina sobre el almacén, le dio libros contables para mantener y inicialmente parecía satisfecho con el arreglo. Pero el clima religioso de Boston resultó más hostil de lo que la Iglesia había anticipado. La mayoría puritana de la ciudad veía a las instituciones católicas con profunda sospecha y el escándalo de Savannah, aunque los detalles permanecían suprimidos, había filtrado suficiente información para despertar intenso interés. Los periódicos publicaban artículos especulativos. Los ministros pronunciaban sermones sobre la corrupción católica. La mera insinuación de conspiración involucrando monjas, personas esclavizadas y supuestos milagros inflamaba prejuicios existentes.
El reverendo Jonathan Cole de la Old North Church se obsesionó particularmente con el caso. Había oído rumores de que alguien relacionado con el escándalo había sido reubicado en Boston y estaba determinado a exponer lo que llamaba engaño papista que amenazaba la pureza moral de Nueva Inglaterra. Durante diciembre de 1748 y enero de 1749 predicó sermones sobre el tema, nunca mencionando directamente a Thomas, pero describiendo una trama que involucraba figuras religiosas, personas esclavizadas e intentos de fabricar falsos milagros para engañar a cristianos honestos. Thomas mantuvo la cabeza baja, trabajó diligentemente y esperaba que la atención se desvaneciera. Vivía en el piso superior del almacén, rara vez salía a la ciudad, evitando cualquier situación que pudiera atraer atención. Había aprendido en Savannah que la visibilidad significaba peligro. Petton le había indicado decir a cualquiera que preguntara, que había trabajado para el comerciante durante años, que había sido comprado de una finca en Virginia, que su educación provenía de un dueño anterior bondadoso. La historia era frágil pero suficientemente creíble si nadie investigaba de cerca. La situación permaneció manejable hasta el 7 de marzo de 1749 cuando ocurrió el desastre. Un marinero que había trabajado en el barco que transportó a Thomas desde Charleston atracó por casualidad en Boston y, después de varias copas en una taberna del muelle, mencionó a sus compañeros que había llevado al hombre negro del escándalo de la monja católica en Georgia. Y el marinero no conocía el nombre de Thomas ni podía indicar su ubicación. Pero la mera confirmación de que alguien relacionado con el escándalo estaba en Boston provocó un escándalo inmediato. El reverendo Cole escuchó el rumor en pocas horas. La comunidad religiosa de Boston se comunicaba con eficiencia notable cuando estaba involucrado un escándalo católico. Comenzó a investigar de inmediato, interrogando a comerciantes que recientemente habían adquirido trabajadores esclavizados, revisando registros del muelle, entrevistando capitanes de barcos. Su persistencia dio frutos. Para el 9 de marzo, había identificado la compra reciente de Petton de un hombre esclavizado inusualmente educado procedente de Charleston. Cole se presentó en el almacén de Petton el 10 de marzo, acompañado por 6 miembros de su congregación. Exigieron ver a Thomas, insistiendo en que tenían preguntas sobre la corrupción y engaño católico. Petton, atrapado entre intereses comerciales y presión comunitaria, tomó una decisión calculada. No podía esconder a Thomas. Cole simplemente regresaría con más gente, posiblemente con agentes, pero tampoco podía entregar a Thomas a lo que claramente se estaba convirtiendo en una turba. Thomas trabaja para mí, le dijo Petton firmemente a Cole. Es mi propiedad legal, comprada legítimamente. Si tiene preguntas sobre actividades de la Iglesia Católica, diríjalas a la Iglesia. Thomas es simplemente un trabajador que tuvo la desgracia de ser propiedad de una institución católica. No es culpable de nada excepto de estar en el lugar equivocado. Cole no estaba satisfecho. Participó en sacrilegio. Ayudó a fabricar un falso milagro. Profanó a una novia de Cristo. Los detalles no importan. Su mera existencia aquí, su libertad de caminar y trabajar entre cristianos honestos es un desafío a Dios. El enfrentamiento se intensificó. Los seguidores de Cole exigieron que Thomas fuera entregado para el interrogatorio adecuado. Petton se negó, amenazando con llamar a agentes si no abandonaban su propiedad. El enfrentamiento duró 3 horas antes de que Cole finalmente se marchara, pero no antes de dejar claras sus intenciones. Esto no ha terminado. Ese hombre responderá por sus pecados, lo protejan o no. Petton comprendió el peligro de inmediato. Teóricos agentes de Boston podrían proteger los derechos de propiedad, pero no arriesgarían el desorden público para proteger a un esclavo vinculado a un escándalo católico. Si Cole regresaba con una turba mayor, Petton no tendría otra opción que entregar a Thomas o arriesgarse a que su negocio fuera destruido. Esa noche, Petton hizo arreglos. Poseía barcos mercantes que comerciaban a lo largo del Atlántico. Un barco, el Providence, estaba programado para partir el 11 de marzo hacia Nueva Escocia, transportando textiles y herramientas a Halifax.
Petón tenía contactos comerciales allí, incluyendo un comerciante llamado William Barrett, que ocasionalmente necesitaba trabajadores para sus operaciones de almacén. «Te envío a Halifax», le dijo Petón a Thomas a la mañana siguiente. «No es libertad. Te entrego a Barrett, quien te gestionará allí. Pero te saca de Boston antes de que esta situación explote. Barrett es un hombre decente. Te tratará justamente y Halifax está lo suficientemente lejos de estas guerras religiosas como para que nadie se preocupe por tu pasado». Thomas no tuvo otra opción que aceptar. Esa tarde, abordó el Providence con nada más que la ropa que vestía y una pequeña bolsa con material de escritura que Petón le había dado. El barco partió al anochecer, saliendo del puerto de Boston, mientras el reverendo Cole organizaba un grupo más grande para regresar al almacén de Petón al día siguiente. El viaje a Halifax tomó 12 días, del 11 al 23 de marzo. El libro de bitácora del barco, preservado en el Museo Marítimo de Massachusetts, lista a Thomas como tripulación contratada, asistente de carpintero. Una ficción legal que proporcionaba cierta protección frente a recaptura inmediata si el barco encontraba autoridades. En realidad, Thomas trabajaba principalmente en la bodega, organizando mercancías, gestionando inventario y asistiendo con carga y descarga en los puertos. El Providence llegó a Halifax el 23 de marzo de 1749. Halifax en sí apenas era un pueblo. Fundado solo unos meses antes como un puesto colonial británico para contrarrestar la presencia francesa en Nueva Escocia, con una población de unas 2.500 personas, en su mayoría militares, comerciantes y un pequeño número de trabajadores esclavizados o contratados. El asentamiento consistía en edificios rudimentarios, calles embarradas y una sensación constante de establecimiento precario. William Barrett recibió el barco personalmente. Era un comerciante escocés en sus 40, que había establecido una pequeña operación comercial, suministrando a la guarnición militar. Su almacén necesitaba a alguien alfabetizado para gestionar registros, correspondencia e inventario. Trabajo que él había estado haciendo personalmente, pero que prefería delegar. La carta de Petón había descrito la educación y habilidades de Thomas, haciéndolo valioso a pesar de las circunstancias sospechosas de su traslado. Barrett evaluó a Thomas de manera práctica. ¿Sabes leer y escribir? Sí, señor. ¿Llevar cuentas? Sí, señor. Petón dice que estás involucrado en algún escándalo de la iglesia allá en el sur. No me importa eso. Me importa si trabajarás honestamente y con competencia. ¿Lo harás? Sí, señor. Bien. Vivirás en el almacén, gestionarás mis registros y ayudarás con operaciones físicas cuando sea necesario. Pago a los trabajadores en bienes, comida, ropa y suministros. Si demuestras ser valioso, podría considerar una eventual manumisión, pero eso está a años de distancia y depende de las circunstancias. ¿Entendido? Thomas entendió. Esto era mucho mejor de lo que esperaba. Trabajo que utilizaba su educación, un dueño que parecía pragmático en lugar de cruel. Y alejado de la persecución religiosa que había amenazado su vida en Boston, se adaptó rápidamente a los ritmos de Halifax. El trabajo era manejable, las condiciones tolerables. Barrett lo trataba justamente, nunca alzaba la mano ni la voz, pagaba con los bienes prometidos. Thomas gestionaba los registros del almacén, correspondía con proveedores, organizaba inventario para contratos militares. Era bueno en el trabajo, eficiente y preciso. Pero Halifax resultó brutalmente difícil de otras maneras. El invierno de 1749 a 1750 trajo un frío extraordinario. Temperaturas que congelaban el puerto por completo. Vientos que atravesaban las delgadas paredes del almacén. Nieve que enterraba el asentamiento durante semanas. Los suministros de alimentos escaseaban. El escorbuto se propagó entre la guarnición. Varias personas murieron de frío en sus hogares. Thomas apenas sobrevivió al invierno.
Barrett proporcionaba comida y leña adecuadas, pero el frío puso a prueba la resistencia de todos. Para la primavera de 1750, Thomas había perdido peso significativo, sufría de tos persistente y mostraba signos de deficiencias vitamínicas que afectaban a la población de Halifax. El registro histórico de Thomas termina aquí. Los registros comerciales de Barrett, fragmentarios e incompletos, muestran a Thomas trabajando hasta septiembre de 1750. Después de esa fecha, ningún documento lo menciona. Los primeros registros de Halifax son notoriamente incompletos. Incendios destruyeron muchos documentos. El caos administrativo caracterizó los primeros años del asentamiento y la documentación de personas esclavizadas o contratadas era a menudo descuidada. Existen varias teorías sobre el destino de Thomas. Algunos historiadores creen que obtuvo libertad real en Nueva Escocia. Las autoridades coloniales británicas allí tenían una visión más indulgente hacia personas esclavizadas fugitivas, particularmente aquellas con habilidades útiles. Thomas podría haber negociado la manumisión con Barrett, o simplemente desaparecido en las regiones fronterizas de la colonia, donde las preguntas sobre estatus legal no se hacían. Otros piensan que probablemente murió durante el invierno de 1750 a 1751, aún más severo que el año anterior. Cuando Halifax sufrió frío catastrófico y escasez de alimentos que mató a decenas, debilitado por desnutrición y enfermedades respiratorias, Thomas quizá no sobrevivió. Una tercera posibilidad, respaldada por evidencia fragmentaria, sugiere que Thomas pudo haberse unido a un grupo de colonos negros libres que establecieron una pequeña comunidad cerca de Preston, Nueva Escocia, a principios de los años 1750. Un registro de concesión de tierras de 1752 lista a un Thomas entre los colonos, pero no proporciona apellido ni información adicional de identificación. La verdad sigue siendo desconocida. Thomas desapareció de la historia. Una persona más, impotente, destruida por fuerzas fuera de su control. Su voz preservada solo en esas pocas horas de testimonio ante el tribunal de Charleston. Charlotte, la niña en el centro del escándalo, vivió una vida completamente diferente, sin conocer nada sobre sus orígenes. Los Redmond la criaron como su hija natural en Richmond, Virginia, proporcionando educación, comodidad y posición social acorde a su estatus. Charlotte creció como una joven inteligente y seria. Recibió educación de un tutor privado, inusual, pero no inaudito para hijas de familias acomodadas. Aprendió francés, estudió literatura, se destacó en piano y labores de aguja. La correspondencia familiar preservada en la Virginia Historical Society la describe como reflexiva más allá de su edad, a veces melancólica, pero hermosa y amable. Se casó a los 19 años con Edward Fitzgerald, hijo de un comerciante de Filadelfia. El matrimonio fue compañero y respetuoso, si no apasionado. Vivieron juntos respetuosamente, gestionaron eficientemente los asuntos del hogar y criaron 4 hijos que sobrevivieron hasta la adultez. Las cartas de Charlotte a su madre, escritas a lo largo de su matrimonio, revelan a una mujer contenta con su vida, pero ocasionalmente inquieta por vagas sensaciones de desconexión que no podía explicar. En una carta fechada en junio de 1771, Charlotte escribió: «A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona, madre. No infeliz. Edward es bueno conmigo. Los niños están sanos. No nos falta nada. Pero a veces miro al espejo y me pregunto de quién es la cara que estoy viendo. Pensarás que soy tonta por tales pensamientos. No les prestes atención». La respuesta de Susanna Redmond, también preservada, muestra la cuidadosa desviación de una madre. Todas las mujeres sienten estas cosas ocasionalmente, querida. Nos preguntamos quién podríamos haber sido, qué otros caminos podrían haberse desplegado. Estos pensamientos no significan nada. Eres exactamente quien debes ser. Mi amada hija, esposa devota de Edward, madre de mis preciados nietos. Nada más importa.
Charlotte vivió hasta los 73 años, muriendo en Filadelfia en 1822, rodeada de su familia. Su obituario en la Philadelphia Gazette la describió como una mujer de carácter ejemplar, madre dedicada y generosa partidaria de obras de caridad. Había vivido toda una vida, criado hijos que criaron hijos, impactando a su comunidad de maneras pequeñas pero significativas. Nunca conoció las circunstancias de su concepción, el escándalo que rodeó su nacimiento, ni a la mujer extraordinaria que la trajo al mundo mediante medios tan extraordinarios. Si Charlotte sospechó alguna vez que sus orígenes eran más complejos de lo que le habían contado, sigue siendo desconocido. Las pocas familias católicas restantes en Georgia se encontraron defendiendo su fe contra la sospecha constante. La Madre Superiora Josephine Beaumont, quien había solicitado la transferencia de la hermana Marie Teresa Savannah 7 años antes, vivió con profunda culpa. Había traído a la hermana Marie Teresa específicamente para reformar la disciplina del convento, sin imaginar nunca que la mujer organizaría algo tan elaborado. En cartas a su hermana en Nueva Orleans, preservadas hasta su muerte en 1756, Josephine escribió: «Pensé que traía a la sierva más estricta de Dios para guiarnos hacia la rectitud. En cambio, traje a una mujer cuya devoción se había torcido en algo que no puedo nombrar. ¿Fue orgullo, locura, verdadera fe desviada? Moriré sin saberlo, y quizás esa incertidumbre sea mi penitencia». Las otras monjas que habían vivido el escándalo cargaron con sus propias cargas. La hermana Agnès Fontaine, quien descubrió el camisón manchado de sangre, abandonó la vida religiosa completamente en 1752, regresando a su familia en Charleston. La hermana Catherine Merier, quien asistió al parto y luego acompañó a la hermana Marie Thérèse a Quebec, continuó sirviendo en varios conventos hasta su muerte en 1772. Pero sus cartas sugieren que nunca reconciliaron completamente lo que presenciaron. Vi nacer a un niño sano de una mujer que no debería haber sido capaz de dar vida. Escribió a otra monja en 1760. Sostuve a ese infante en mis manos. Cualesquiera que fueran los pecados de la hermana Maritz, cualesquiera que fueran sus métodos, ese niño era real y perfecto. ¿Cómo comprendemos tales cosas? El dueño de Thomas en Halifax, William Barrett, lo mencionó solo una vez más en correspondencia sobreviviente. En una carta a un socio comercial fechada en noviembre de 1750, Barrett escribió: «El trabajador que Petton me envió demostró ser capaz por un tiempo, pero desde entonces ha abandonado mi servicio. No sé a dónde fue, ni indago demasiado. Algunos hombres llevan sombras que los siguen a todas partes, y he aprendido a no estar demasiado cerca de tales sombras, para que no caigan sobre mí también». Charlotte Fitzgerald, nacida Charlotte Redmond, vivió toda su vida en Virginia y Pensilvania, teniendo y criando 4 hijos que no supieron nada de la historia de su abuela. El negocio de su esposo Edward prosperó modestamente, proporcionando circunstancias cómodas, aunque no ricas. Cuando Charlotte murió en 1822, su hija Eleanor revisó las pertenencias de su madre y encontró una pequeña caja de madera que contenía objetos que Charlotte había apreciado: el anillo de bodas de su madre, flores prensadas de su día de boda, cartas de su padre y, curiosamente, una sola página arrancada de una Biblia, la página que contenía el relato de Lucas de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel le dice a María que dará a luz a un hijo. Eleanor notó que su madre había subrayado ciertas frases: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Porque nada hay imposible para Dios». ¿Por qué estos versículos particulares eran significativos para Charlotte? Eleanor nunca lo supo. Conservó la página junto con otros efectos de su madre, y pasó a través de generaciones de la familia Fitzgerald, su significado olvidado. En Savannah, el almacén que una vez fue el convento de Santa Catalina se mantenía como recordatorio de un escándalo que lentamente se desvanecía en la leyenda local. Para 1780, la mayoría de las personas que habían vivido los eventos originales habían muerto. Las historias que quedaban se distorsionaron con el tiempo.
Algunos afirmaban que la monja había estado poseída por demonios, otros que había tenido un romance con varios hombres, y otros más que todo el incidente había sido fabricado por enemigos protestantes de la Iglesia. La verdad documentada en cartas dispersas por archivos eclesiásticos desde Charleston hasta Quebec permanecía oculta. La Iglesia había logrado su objetivo principal, enterrar el escándalo tan profundamente que los detalles se volvieron desconocidos. Solo aquellos con acceso a los registros diocesanos sellados, y pocos tenían tal acceso, podían reconstruir lo que realmente ocurrió. El doctor Drayton, quien había asistido al parto, mantuvo su diario privado hasta su muerte en 1771. En su última entrada, escrita 3 días antes de que un derrame cerebral lo matara, reflexionaba sobre el caso que lo había perturbado durante 22 años. He asistido cientos de partos en mi práctica. He visto nacimientos que desafiaron las expectativas, madres que sobrevivieron contra todo pronóstico, infantes que prosperaron a pesar de toda desventaja. Pero nunca he visto nada como lo que presencié en febrero de 1749, una mujer de 51 años, declarada estéril por múltiples médicos, incluido yo mismo, dando a luz a un niño sano después de un embarazo con menos complicaciones que los que observo en mujeres de la mitad de su edad. ¿Fue un milagro? ¿Fue medicina? ¿O simplemente la naturaleza demostrando que nuestro entendimiento es incompleto? Muero sin saberlo, y quizás así debe ser. No estamos destinados a entenderlo todo. Estamos destinados a ser testigos, a documentar y a mantenernos humildes ante misterios que superan nuestra comprensión. La Iglesia Católica nunca reconoció oficialmente el escándalo más allá de la correspondencia interna. Nunca se emitió declaración pública. Nunca se ofreció explicación a las familias que habían confiado a sus hijas al cuidado de Santa Catalina. El silencio fue absoluto e intencional. Una decisión calculada de que la verdad enterrada se desvanecería más rápido que la verdad confrontada. Para 1800, 50 años después de que la hermana Marie Tesseta diera a luz en aquella residencia de Charleston, la historia se había transformado en leyenda vaga. Los ancianos de Savannah ocasionalmente mencionaban algo que sucedió en el convento católico hace mucho tiempo, pero los detalles se habían disuelto en rumores y especulación. La capilla sellada permanecía sellada. Los documentos dispersos permanecían dispersos. Las personas que vivieron el escándalo, la hermana Maritz en su monasterio silencioso, Thomas en el destino que le tocó, Charlotte en su ignorancia pacífica, llevaron sus fragmentos de verdad a tumbas separadas por cientos de millas. Lo que queda es el reconocimiento incómodo de que ocurrieron eventos extraordinarios en la Savannah colonial, eventos que desafiaron la doctrina religiosa, el entendimiento médico y el orden social. Una mujer afirmó usar conocimiento científico al servicio de la fe. Un joven fue manipulado y desechado. Una niña nació contra toda probabilidad y fue criada en completa ignorancia de sus orígenes. Una institución eligió la reputación sobre la verdad, el silencio sobre la responsabilidad. Los hechos documentados en cartas y registros sobrevivientes confirman que estos elementos ocurrieron. Si los métodos de la hermana Marita Rey realmente funcionaron, si el embarazo resultó de sus procedimientos o de la fertilidad natural que los médicos habían descartado incorrectamente, si sus afirmaciones de propósito divino eran verdadera fe o racionalización elaborada, estas preguntas quedaron sin respuesta en su vida y permanecen sin respuesta aún. Lo que no puede disputarse es que una mujer de 51 años dio a luz a un niño sano en 1749. Que este evento causó un escándalo que la Iglesia Católica trató desesperadamente de borrar y que vidas fueron irrevocablemente cambiadas por decisiones tomadas tras aquellos muros conventuales. El resto, interpretación, juicio, entendimiento, pertenece a quienes encuentran la historia y deben decidir por sí mismos su significado. Este escándalo nos recuerda que los misterios más perturbadores de la historia a menudo involucran personas reales cuyas vidas fueron destruidas por fuerzas fuera de su control e instituciones que valoraron la reputación sobre la justicia. ¿Qué opinas de las acciones de la hermana Mariters?
¿Fue una mujer de fe genuina que creía que el conocimiento y la devoción podían coexistir? ¿O simplemente estaba impulsada por orgullo y ambición? ¿Y qué hay de Thomas, una persona inocente cuyo único delito fue la desesperada esperanza de libertad? Deja tu comentario abajo con tus pensamientos. Si disfrutaste de este relato oscuro del pasado oculto de Estados Unidos, suscríbete a Liturgy of Fear. Activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que ame los misterios históricos que desafían todo lo que creemos entender. Hasta la próxima, recuerda que los capítulos más oscuros de la historia son a menudo aquellos que las instituciones poderosas trataron con más fuerza de borrar.